Tiempo de análisis, tiempo de opinión en La Picota en un día importante porque dentro de unas pocas horas comienza la campaña electoral de estos comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo. Vamos a hablar de ello indudablemente, como no puede ser de otra manera. Pero antes déjenme que les presente a quienes van a compartir esta mesa de opinión hoy en La Picota. Hoy están con nosotros Paco Miranda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bienvenido, preparado ya para... Nada, preparado para todo. Y con el depósito lleno para lo que se nos presenta ahora por delante, la campaña, que son 15 días, pero 15 días muy intensos. Van a ser muy intensos, yo también creo que van a ser muy intensos, tanto es así que he visto un poco flojo la precampaña, yo me la esperaba un poquito más movidita y creo que todas las formaciones políticas lo están dejando para a partir de esta noche. Rosa Luz Fernández, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. No sé si compartes esa percepción. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ha habido una temporadita así que se ha estado un poquito más tranquilo, un poco... a ver por dónde sale este, a ver por dónde sale el otro. Ya creo que ha sido, la precampaña ha sido de tanteo. Sí, de tanteo. Total, ¿verdad? tanteo total. Entonces esperemos a ver cómo viene ahora la campaña, que yo creo que va a ser bastante intensa. Yo creo que la viviré como la vivo siempre, con mucha ilusión, mucha intensidad, muchas ganas, pero también con muchas ganas de que se termine pronto. Porque hay muchas claves, duras, hay muchas claves, efectivamente, que después analizaremos. Porque hoy además tenemos en este último día de publicación de sondeos electorales el sondeo del CIS. Pero antes vamos a repasar lo que va a pasar dentro de unas horas y que mañana ya le daremos cumplida cuenta del inicio de la campaña electoral, porque esta noche es la pegada de carteles. Bueno, pegada simbólica de carteles porque cada vez hay menos espacios físicos para empapelar la ciudad. Por otra parte, bienvenido sea que haya menos espacio físico, porque yo recuerdo elecciones antaño que se llenaban las calles de carteles y de propaganda, la de papel que se tiraba. Sí, sí. Yo lo agradezco mucho porque además, simplemente a nivel estético de cada uno de los municipios, da una sensación de suciedad luego cuando pasa la campaña electoral y están por allí pegados los carteles arrancados a trozos, los trozos de papel por la calle. Da muy mal aspecto, la verdad. Y además... tenemos que pensar que muchas poblaciones de aquí son turísticas, viven del turismo y lo que se intenta siempre es vender una buena imagen, una empresa de limpieza, y cuando llegan las campañas electorales, de aquí para atrás, era siempre una suciedad que decían, madre mía, sí, pegada de carteles por todos sitios, bueno. Al final es verdad que ha quedado en un elemento simbólico y bueno, pues este es como ese pistoletazo de salida y se escenifica de esta manera. Bueno, tanto es así, Paco, que hay algunas formaciones que ni siquiera esta noche van a estar en esa pegada, sí, que han organizado actos de otra manera, ya los vamos a contar. El primero, por decirlo de alguna manera, en debutar va a ser el Partido Socialista, con un acto conjunto del candidato a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el candidato a la alcaldía de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en la sede local del partido a las 11:30 de la noche, ¿no? Sí. Es la pegada, en teoría va a ser una pantalla, supongo, como hace 4 años, porque ya se hacen las pegadas digitales, se coge una pantalla y se le da pero al final se enciende en ese momento. Al final se prepara el poquito de cola, con aunque sea un cartelito para hacer la pega de la foto. Porque, sí, hombre, también es que hay mucho nostálgico, hay mucho nostálgico. Sí, es cierto. Bueno, después le va a suceder el Partido Popular en la plaza de Luis Chamizo, donde el candidato al Ayuntamiento de Mérida va a hacer esa pegada de carteles, pues muy cerquita, además de la sede del PP, en la calle Adriano. Va a ser allí en la plaza de Luis Chamizo. A las 11:30 también, a las 11:30 está previsto también que Ciudadanos haga su pegada de carteles en la plaza de los Escritores, en Mérida. El candidato por esta formación al Ayuntamiento de la ciudad, Andrés Humánez, ha citado allí a la prensa a esa hora. Fijaros, esto ya es antiguo, ¿eh? Sí. Esta es de las pegadas del 19, pero primero se hizo, recuerdo, la digital, el cartel digital, y después la pegada en papel, nostálgica, como dice Rosa Luz. También Vox va a estar en la plaza de los Escritores, pero a las 12 de la noche ha convocado también a los medios de comunicación. Unidas por Mérida ha convocado a las 9, curiosamente, va a ser el más madrugador, por decirlo de alguna manera, 9 de la tarde, para hacer declaraciones su candidato a la alcaldía, Óscar. Y
De los partidos que actualmente no tienen representación, el único que va a realizar un acto festivo, que no es pegada de carteles, no sé, que ahora me corrija Paco, es por Mérida, que será mañana a las 8 de la tarde en Monte Alto, ¿no? Sí, porque además entendimos que, primero porque es verdad que esto es un acto simbólico y que de alguna manera, bueno, pues nosotros curramos todos y nos levantamos muy temprano por la mañana, con lo cual, qué necesidad de hacer madrugar a la gente cuando al día siguiente, que queda todavía mucha campaña, podíamos tener ese acto de fiesta de la democracia, al fin y a la postre, y hemos decidido que en Monte Alto pues haremos ese acto político, donde haremos pues esa presentación, esa pegada también simbólica de carteles, y bueno, tendremos allí pues un poco de ágape y de entretenimiento, que invitamos a que la gente se acerque allí y nos acompañe, y bueno, y allí diremos y contaremos pues lo que somos y lo que pretendemos, de modo que hemos entendido que, y así lo hemos llamado, la fiesta a la democracia, porque es una fiesta a veces se nos olvida la grandeza de nuestra democracia y lo que nos posibilita. Yo decía en no pocas ocasiones en las que tenemos esa gran ventaja. Si tenemos una serie de personas que nos dirigen, unos partidos que nos representan, y después de 4 años, si no nos gusta, pues tenemos esa herramienta tan magistral que es la papeleta, para premiar o castigar la gestión que se ha venido realizando, si se ha cumplido con lo acordado y ese pacto con el que se llega a los ciudadanos, que al final, cuando uno en campaña ofrece y habla acerca de su proyecto y de todo cuanto debe de hacerse y cómo debe de hacerse, es verdad que después hay que revalidarlo después de 4 años, cuando uno tiene y le otorgan esa responsabilidad, ¿no? Bueno, pues esa grandeza de la democracia y esa fiesta la que nosotros queremos festejar el viernes allí en la plaza de Monte Alto. Bueno, pues yo lo que sí echo de menos era cuando la prensa, digamos, igual que esta noche, pues recorriendo todas las sedes o donde los partidos convocan a la prensa para esta pegada de carteles, pues que al final esto no deja de ser un acto prácticamente para la prensa y para los afines, ¿no? Para los miembros de la lista y afiliados, y algunos afiliados que también quieren compartir ese momento en este partido, pero la verdad es que no son actos públicos multitudinarios. Pero sí recuerdo, por ejemplo, una pegada de carteles aquí hace ya algunos años, algunas elecciones, en la que había mucho humor y había mucho cachondeo. Yo recuerdo una valla que había cerca del Puente de Hierro, que ahí, no sé, en una rotonda se instaló una valla y tal, y recuerdo a gente de Izquierda Unida entonces y del Partido Popular, cada uno que llegaba a pegar sus carteles, pero con mucho humor, con mucha simpatía y con mucha empatía, ¿no? Y era, pues eso, era una fiesta, ¿no? Que era de lo que se trataba. De hecho, de lo que se trataría, de que no hubiera... Es decir, la rivalidad, la contienda política debe estar en la dialéctica y en el enfrentamiento de proyectos y de modos de entender cómo se pueden resolver los problemas de los ciudadanos. Lo que no es normal, y yo nunca entenderé, es que se convierta... El adversario político yo no lo entiendo como el enemigo, bajo ningún concepto. Y no entra dentro de mis cánones, de mi forma de entender la vida en general, ¿no? Y en no pocas ocasiones esto pasa. Últimamente tenemos un estado de crispación, una sensación de que todo lo que no está dentro de mis conceptos, de mis líneas, de mis ideas, es el enemigo, y no debe ser así. Y de hecho, una de las bases de la democracia es precisamente el enriquecimiento de la pluralidad, de cómo cada uno podemos entender las cosas, y que si somos capaces de entendernos, de ponerlas en común, seguramente siempre acabará siendo un proyecto enriquecido. Pero es que el problema está, la base de ese problema es la falta de respeto hacia los demás. O sea, no hay que ir muy lejos simplemente. O sea, yo pienso de una manera, tú piensas de otra, este piensa de otra, y la cuestión está en respetar que esa persona no piense exactamente igual que tú, pero siempre tienes puntos en común con la gente, de una manera, de otra. O sea, a lo mejor no coincides en la religión, pero coincides en la cultura, o coincides en la política, o coincides en cualquier otra cosa, o en que eres vecino. Mira, una forma de enriquecimiento lo voy a trasladar con un símil llevado a lo que tiene que ser el diálogo en la pareja. Todos sabemos que en ocasiones nos ofuscamos, y cuando estamos ofuscados y estamos contrariados, el momento en el que tenemos que hablar las cosas, en no pocas ocasiones, cuando uno recibe el mensaje de quien tienes enfrente, lejos de estar percibiendo y escuchando con atención cuáles son tus reivindicaciones, tus ideas y por qué, estoy preparando la respuesta. O sea, estoy ya cargando
la batería Sí, para soltar lo mío. O sea, y si fuéramos capaces de escuchar con criterio y con sosiego todo cuanto se nos dice, aunque no estemos de acuerdo, que a lo mejor después seguiremos sin estar de acuerdo, pero para después poder lanzar nuestro mensaje con el mismo grado de sosiego y de positividad, seguramente nos encontraríamos en muchas más ocasiones de las que nos encontramos cuando este otro diálogo, que es el que impera, el que realmente está impuesto hoy en día y en la política de una forma bastante visceral, y es que no escuchamos con ese espíritu constructivo, sino para ir a ver cómo te puedo desmontar tu discurso, y a veces es que tu discurso es tan parecido al mío que a lo mejor sencillamente lo que tenemos es que conciliarlo para que... Y gana, obviamente, pues los ciudadanos, a las personas a las que se supone que se representa cuando uno está teniendo responsabilidades políticas y de gobierno, ¿no? O sea, por cierto, que de los carteles que solamente se van a repetir respecto al año 2019, solo repite uno en las dos candidaturas, en la regional y en la local, que es el del PSOE, que es Guillermo Fernández Vara a la Junta y Antonio Rodríguez Osuna al Ayuntamiento de Mérida. Porque el resto, algunos repiten, pero otros no. Me explico, Unidas por Mérida repite Irene de Miguel como candidato, pero no el candidato que era Álvaro Vázquez al Ayuntamiento y que ahora es Óscar López. En Ciudadanos repite Andrés Humánez al Ayuntamiento de Mérida, pero no el regional, que es Fernando Baselga, y que hoy no presenta cartel en Mérida. El Partido Popular no repite en ninguno de sus dos candidatos, tanto Santi Amaro al Ayuntamiento de Mérida como María Guardiola a la Junta de Extremadura son nuevos. Ahí vemos imágenes de la pegada, ahora que viendo esas imágenes del año 2019... Yo creo que pues son de 2015. No, esas son de 2019, porque esa era la plaza Gabriel y Galán, del Partido Popular, sí, ahí vemos a Pepe Para Garrido y con Pilar Nogales, que fue candidata en 2019, ahí vemos pegando el cartel, y con José Antonio Morado, que era candidato a la Asamblea, a la Junta de Extremadura. Decía, me queda Vox, que si repite Ángel Pelayo Gordillo, pero no al Ayuntamiento de Mérida, sino que lo es candidato a la Asamblea de Extremadura, a la presidencia de la Junta de Extremadura, y debuta como nueva formación independiente y localista por Mérida. Por cierto, de las otras dos candidaturas que no tienen o no ostentan representación, no sabemos absolutamente nada, ni Juntos por Extremadura, ni de Juntos una es que Extremadura no digna. No tenemos información. Hay unos hay una candidatura que se presenta en Mérida, es que no hay nadie de Mérida, o sea, que tú dices, pues muy bien, que se quieran presentar, pero claro, que vaya a aportar si no soy ni del pueblo, casi como quien dice. Bueno, decía, hoy vamos a los temas rápido porque se nos pasa el tiempo. Hoy se ha publicado un barómetro electoral, el último antes de los comicios, de la celebración de los comicios, que es el del CIS, el del Centro de Investigación Sociológica, que curiosamente casi coincide con el resto. Normalmente no suele coincidir, pero en este prácticamente se asemeja mucho a los sondeos que distintos medios de comunicación han venido realizando en los últimos meses. Bueno, según el instituto que dirige Tezanos, el PSOE de Extremadura obtendría entre 28 y 29 escaños en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo, mientras que el Partido Popular sumaría, de esta manera bajaría 3-4 escaños, ahora tiene 34 el PSOE de Guillermo Fernández Vara, el PP se situaría en 24-26, lo que supone un incremento entre 4 y 6 diputados, Vox entraría en la Asamblea de Extremadura, que no obtuvo representación en el 2019 con 5 o 6 parlamentarios, y Unidas por Extremadura tendría, aquí sí que nos han pillado, entre 4 y 8. Así es cierto, yo también. Es un margen muy amplio, ¿no? Es que los márgenes son demasiado grandes. Pues iba a decir que son muy bueno, pero los otros más o menos... No te creas, son también muy grandes, sí, porque para obtener un diputado son bastante número de votos. Sí. Las horquillas son grandísimas. Son muy grandes, efectivamente. Son entrevistas telefónicas realizadas en Extremadura, 743 las que se han hecho, por tanto es la encuesta más grande hasta ahora, porque todos los sondeos que se habían elaborado estaban en torno a 200 entrevistas. Menos de 100. Y de 100 también, efectivamente. Todas telefónicas, en este caso también es telefónica. Y de acuerdo a estos datos, el PSOE extremeño de Guillermo Fernández Vara seguiría, como decimos, manteniendo la mayoría en la Asamblea de Extremadura, pero perdería esa mayoría absoluta de la que ahora dispone con los 34 diputados en la Cámara, mientras que el PP
liderado por María Guardiola, crecería los 20 parlamentarios que le dejó José Antonio Monago hasta los 24 o 26 que le otorga este sondeo. Ciudadanos perdería sus 7 diputados, o sea, todo el capital político que obtuvo con un buen resultado en el 19 los pierde totalmente. Mientras que, bueno, Vox, que como hemos dicho no tiene representación, entraría en la Cámara con muy fuerte 5 o 6 escaños, obteniendo un 5,8% de los votos según esta estimación, cuando en las pasadas elecciones obtuvo un 4,9%. Estamos hablando de una décima. 9 décimas. La barrera es el 5% para obtener un diputado, un escaño en la Asamblea de Extremadura, y por la diferencia de 9 décimas lo que suponen de 0 a 5 o 6 diputados. Finalmente, Unidas por Extremadura, que actualmente cuenta con 4 diputados, obtendría pues esa horquilla entre 4 y 8. En cuanto a la intención de voto directo de los extremeños, el PSOE obtendría el 40,6%, el PP sacaría el 35,9%, Vox tendría el 8,6%, Unidas por Extremadura el 10,3%, Ciudadanos el 1,5%, mientras que otros partidos sumarían el 2,4% restante. En cuanto a las elecciones municipales, no hay sondeos locales, no lo sabemos. Sí sabemos que se ha hecho uno, el Partido Socialista ha hecho uno a nivel local, pero no ha trascendido el resultado electoral. Según el CIS, en este macro sondeo electoral, en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, el PSOE sería la fuerza más votada en la comunidad, con el 31,7% de los votos en las municipales, estamos hablando, seguido a 4,4 puntos de distancia por el PP, que se quedaría con el 27,3% de los apoyos. Este estudio, de las municipales, se basa en casi 22.000 entrevistas telefónicas realizadas en toda España. Perdón, he dicho Extremadura, no, es el conjunto de toda España este sondeo de las municipales. No es solo en Extremadura, es en toda España. Estos son resultados, porcentajes. En todas las comunidades autónomas. Exacto, en las que, sí, pero no tenemos datos detallados por comunidades autónomas. Bueno, en función de estos datos, vamos con las autonómicas. Ya digo, que en los sondeos locales no tenemos un sondeo, una encuesta que nos pueda suponer una referencia para poder aportarla aquí al análisis. ¿Qué os parece, Paco? Bueno, yo creo que a la luz de estos datos, y teniendo en cuenta que no dejan de ser pues esas encuestas que son circunstanciales en ese momento, y que al final es verdad que el día 28 es cuando se desvelará la realidad de cuál ha sido la intencionalidad, pero bueno, alumbrando acerca de los datos que sostiene, yo creo que lo que hay, por una parte, es pues esa desconformidad que hay por parte de los ciudadanos, el no sentirse bueno, pues conforme con las gestiones realizadas, pero tampoco tienen no hay un vuelco electoral significativo en el que se esté tan desacuerdo con lo hecho y tan ilusionados con lo que esté por venir, ¿no? Porque al final estamos hablando de una bajada y una subida en unos porcentajes pues relativamente chicos, que darían como resultado que los otros partidos que obtendrían representación en la Asamblea pues acabarán siendo determinantes desde el punto de vista de la gobernabilidad, para que se produzcan los apoyos necesarios y que acabe siendo presidente de la Junta pues de un lado o de otro, porque dentro de la horquilla, dependiendo de donde nos queramos situar, pues obtendría el bloque, digamos, conservado con respecto al bloque más progresista, por llamarlo de alguna manera, la izquierda a la derecha, o centro-izquierda, centro-derecha, y según esas horquillas pues hay opciones para que se decante hacia un lado o hacia otro. Y luego, por ejemplo, el tema de la desaparición de Ciudadanos, a mí me parece que lo que viene a significar, porque además esto es algo que está pasando a nivel nacional, es decir, no es algo circunstancial aquí, es que los partidos muchas veces pues crean expectativas, se crean ilusiones. Ha pasado también con Podemos, porque tuvo un momento de auge magnífico y obviamente se ha desinflado de una manera también absolutamente bastante significativa. Y es porque al final en los hechos, en la forma en que proceden, después haciendo las responsabilidades que le dieron en su momento en cada sitio, y por sus actuaciones la gente acaba pues desencantada. Esas derivas, esas ahora voy por arriba y ahora voy por abajo, la falta de definición política a la hora de mantenerse, porque si tú tienes unas ideas claras y las mantienes, entiendo que al final tu electorado se va asentando,
se crea una base sólida, de un suelo de voto más sólido. Quizás esto le está pasando, por ejemplo, a Vox, pues que está asentando su suelo de voto y está creando esa brecha y esa continuidad de aumento. Y sin embargo en otros partidos, por indefiniciones, como le ha pasado a Ciudadanos, pues al final acabarán desapareciendo, porque es que su electorado no saben por dónde van. Es decir, al final creo que lo que hay que mantener es una línea coherente dentro del debate político, dentro de las posibilidades que uno tiene, porque en esta vida creo que nada debe ser absolutamente inamovible, pero hay unos principios, unas líneas maestras que deben estar perfectamente marcadas. Si tú te desvías de esas líneas y unas veces escoras tan hacia un lado y otras hacia otro, en esos vaivenes, pues acaba creándose la desconfianza por parte de las personas que un día te prestaron esa confianza y acaban retirándola, ¿no? Entonces, Rosa. Las encuestas están siempre muy bien, sobre todo si se utilizan a título informativo y como un documento de trabajo para intentar mejorar, por así decirlo. Es como una preevaluación que te hacen de cómo estás haciendo las cosas. Eso te sirve para tener una orientación de si tienes que seguir haciendo algún tipo de trabajo en algún sentido o en otro. Yo lo que más me llama la atención en esta encuesta es que figuran los que se desprecian normalmente de todas las encuestas que se realizan normalmente a nivel nacional, que son los que no saben, los que no saben no contestan, los que no saben si van a votar, los que no tienen decidido aún el voto. Todo ese grupo de personas que es un grupo bastante importante siempre y que se desprecia en casi todas las encuestas. Y que en esta encuesta es un 27%. Por eso digo 24, un 22,3 no sabe, no contesta, un 4,7, un 27%. Es que ese grupo te puede dar perfectamente una mayoría absoluta. Entonces yo creo que el despreciarlos como se hace habitualmente en las encuestas, lo único que sirve es para que vayan perdiendo credibilidad cada vez más, muchas de ellas, ¿no? Yo creo que esto lo que sirve es precisamente para eso, para saber que hay personas todavía que no tienen definido el voto, que también hay personas que no quieren decir el voto, por eso dicen no saben, no contestan, porque no quieren revelar a quién van a votar, porque esto es una cosa habitual. O sea, yo creo porque no lo saben. Y porque hay veces que lo saben y no quieren revelarlo, porque hay quienes lo saben y no lo dicen, quiero que me critiquen porque voy a decir que voy a votar. Y hay otros que son indecisos, que hasta los últimos días no deciden el voto. No, es que hay algunos indecisos que al final deciden no ir a votar. También lo hay. Ya en las elecciones... Pero yo creo que sí, que eso es importante. O sea, el que se haga una encuesta y que se consideren todas las opiniones, porque esto realmente son todas las opiniones de la encuesta que se hace. Es decir, todas las opiniones es que las personas que van a votar a cada uno de los partidos políticos y aquellas personas que no tienen claro lo que no está definido el voto. Y también ahí hay un grupo que es muy importante, que son los abstencionistas, que hay personas que se van a abstener. 40% en las elecciones de 2019. Ese dato en Mérida 40%. Ese dato es el que iba a aportar yo ahora, que es un número muy significativo. Es que hay abstencionistas muchos son de los que se me ha olvidado, no me he acordado. Yo me voy al campo, que está el día muy bueno, yo voy a ir a votar. He estado de juerga, me voy a acostar, y luego cuando me levanto, voy a tener que ir allí a votar. A ver, yo creo que la gente debe ser más sensata a la hora de plantearse lo que es una votación. O sea, la campaña electoral será todo lo mala que tú quieras, te aburrirán los políticos todos los días con los cuentos y con sus milongas, te contarán cada uno su película, vale, muy bien. Pero yo creo que la gente debe de ser consciente de que el ir a votar es algo muy importante, que es la oportunidad que le dan a la gente de que pueda opinar de forma clara y sin dudas a la hora de expresar lo que quiero decir, y que deben utilizarlo. O sea, no me sirve de nada mañana al día siguiente decir, yo no fui a votar, pero otra vez otra vez el otro, ¿por qué no ha salido el fulano? ¿Por qué no ha salido el mengano? Coña, pues aporta tu granito de arena, no critiques, ¿no? Yo siempre he dicho que para criticar hay que participar. Es que eso se ha dicho siempre en mi casa. Hay que estar en el ruedo, efectivamente. Y si quieres, vota en blanco o vota como tú quieras, pero para criticar primero hay que participar. Exactamente, eso siempre se ha dicho en mi casa. En mi casa siempre los grandes entrenadores suelen estar en el sillón de casa,
a toro pasado después de los partidos, Esos son los- y en el ruedo, en los burladeros y en los tendidos. Todo el mundo sabe cómo tenía que haber puesto la mano el maestro y si tenía que haber ido más por debajo o más por encima. Pero mira, yo haría otra lectura con los abstencionistas, Rosa, porque creo, y si nos retrotraemos un poco a datos más objetivos, tirando hacia atrás, digamos que de forma estacional, o ese número de abstencionistas estático, tradicionalmente pues estaba en torno a un 20, un 20 y algo por ciento, no mucho más. Y sin embargo, en las anteriores elecciones, por eso me acordé de que efectivamente estaba en torno al 40%. Yo creo que ese 20% que aumenta de forma exponencial en las últimas elecciones, más que a esa desidia o no voy o dejo de ir, yo creo que se ha debido más a la desafección con la política. No. Porque, bueno, mira, si cuando uno de forma se normaliza, porque los datos y al final y las estadísticas están para analizarlas, y si de forma habitual la población que participa activamente en las elecciones está en torno a un 80%, y de momento ese porcentaje cae bruscamente al 60%, creo que el análisis es mucho más profundo que el de la desidia. Creo que es más por desafección, por desencanto, por no sentir representación, por sentir que a quién voto si no me siento identificado o no tengo credibilidad hacia ni unos ni otros. Creo que ese 20% yo tiene más que no ver con tanto. esto yo te digo que no. que con lo primero. No, porque, la gente no es tan... No, porque mira, te lo digo con conocimiento de causa muchas veces. Oh, ¿por qué se nos han ido al campo? Bueno, cuando hemos venido ya... Pero sí, no, la casuística da para todo. O sea, la casuística da para todo. Y todo porque el es que es mundo muy escuchamos... temprano, que no sea... Porque hay mucha gente que te dice, no, si a primera hora no voy, no sé que me casen y me queden en la mesa electoral. Hubo un caso, Pero no en 2015. Y no sería la primera vez. En 2015, en el colegio del Centro de Profesores, además lo entrevistamos aquí en Televisión Extremeña, a las 9 de la mañana fue a votar un chico joven que pretendía irse con su familia al campo y quitarse, digamos, eso del ya, de esa obligación para no llegar tarde, estar tranquilo y tal. Digo, pues voy a votar el primero. No se presentaron ni los titulares ni los reservas. Y le dijeron, pues aquí ha picado y ¿Cómo? piedra. A él le siguieron otros dos que también iban a votar y que al final tuvieron que conformar la mesa. No es que fuera a votar, es que al final lo pudo el muchacho. Sí. Pero la mesa entera, La mesa entera, no se pudo conformar y lo se hizo con los primeros votantes. Sí. La casuística da para todo, y este es un caso muy claro de cómo se puede llegar incluso a eso, a tener que conformar una mesa con los primeros electores. Tampoco es lo normal. No es decir, normal. Llevo toda la vida, como aquel que dijo, acudiendo y estando en los colegios como interventor, y esto es anecdótico. Por eso digo que los datos, y luego todos escuchamos o sabemos de gente, efectivamente, que yo es que no tengo interés, no me da la gana, yo no quiero, me voy al campo. Pero vuelvo a repetir, hay que ir mucho más allá, porque los datos, los porcentajes, engloban a muchísima población. Tenemos en cuenta, Mérida me parece que tenemos un número de electores de en torno a 50.000 electores. Sí, pero también hubo problemas con el voto por correo, que no llegaron los votos por correo. Pero son 40% de 50.000 electores, 5 por correo, son 20.000 electores. Sí, pero te digo, 20.000 electores, si tradicionalmente había 10.000 que se quedaban en su casa, no puede ser que 10.000 de la noche a la mañana hayan perdido ese interés y se hayan subido al carro. Sí, pero también ha habido mucha gente, hubo mucha gente en las últimas elecciones que solicitaron el voto por correo y hubo problemas, no llegaron, no pudieron ir a votar y no estaban en la localidad donde tenían que votar para poder votar físicamente. Eso nos suma en un 20. media son 46.000 electores. 46. Sí, son 46. Es decir, como números redondos, los datos que yo he dicho. Y te digo, toda esa casuística no suma una masa de votantes de casi 10.000 electores, no lo suma. Y eso se subieron al carro de no votar en las últimas elecciones. Estas lo vamos a ver, vamos a comprobar si se ha despertado un nuevo interés, si realmente hay ese... Ojalá y votara todo el mundo. Yo creo que por responsabilidad, al menos yo he tratado a mis hijos, he tratado de educarlos en esa responsabilidad, cuando en alguna ocasión, porque la juventud pues tiene sus etapas de madurez en las que las cosas les muestran más interés y otras en las que muestran menos. Y yo he tratado de hacerles ver que no, fíjate tú, casi que no tenían derecho a no votar, por una cuestión de responsabilidad, de lo que significa la democracia, y que por favor miraran
datos objetivos acerca de sitios, países donde no pueden votar y cómo están relegados pues a la sumisión sí o sí, y que no pueden banalizar. Por eso digo, ojalá votara todo el mundo, porque no se puede banalizar este ejercicio de grandeza y de responsabilidad a la que estamos llamados, y es la de tomar decisiones cada uno en su parcela, unos porque se implican o nos implicamos más en la actividad política y en la vida social en general, y otros que por el contrario, pues bueno, pues sencillamente con el acto de ir a votar, que es bien poco lo que se pide desde el punto de vista del esfuerzo, de renunciar a unos minutos o a una hora de tu tiempo en un día concreto cada 4 años, no se pide gran cosa en ese sentido, y sí por el contrario, pues un acto de responsabilidad extraordinario en el que debemos estar implicados todos. Porque luego es verdad que luego vienen las lamentaciones y lo que sí te dan ganas de, a quienes conocemos que no han hecho esto o no han ejercido ese derecho, decir, mira, me vas a permitir, pero tú no tienes derecho a opinar al respecto, dejaste que otros opinaran por ti, ¿no? Pero bueno, que va a haber, yo espero que este golpe está la gente como más concienciada. Yo por lo que he podido ir viendo, me da la sensación de que hay un poquito más de concienciación, en el sentido de que puede ser que haya mayor participación electoral este año. Yo pienso que también. Pero no es que lo sepamos por nada, es por el pulso de la calle, no por otra cosa. ¿Detectas que hay más ganas de votar? Sí, y como más responsabilidad en el sentido de decir, pues quiero ir a votar, o sea, cuándo son las elecciones, más preguntas en ese sentido, puedo ir a votar, cómo tengo que hacerlo, voto por correo. Yo qué sé, hay más intensidad en ese sentido que otras veces, que la gente pues no tiene ese interés en poder buscar las fórmulas de poder votar de alguna manera o en acercarse al colegio electoral. Y, hombre, la gente siempre está con lo mismo, o sea, que no me toque mesa, o a mí me encantaría que me tocara, porque una mañana allí les echa en cualquier sitio, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Yo creo que propicia mucho, y es una apreciación mía, ¿eh? Pero cuando las cosas van bien, cuando todo rueda y va funcionando y tal, es como que la gente entra en un estado de relajación y un poco quizás más desidioso. En ese sentido, ¿va todo bien? Bueno, pues vale, pues siga, esto va como va. Y sin embargo, cuando las cosas no van tan bien, cuando las cosas se palpan y se ven de diario que no están yendo, no solamente que no vayan bien, sino que van muy mal, es cuando la gente siente más esa necesidad de implicación. Es cuando sienten que realmente puedo hacer algo para que cambie las cosas. Eso no es general. Bueno, hay de todo. Yo digo que es mi opinión, Rosa, y creo que... Hay de todo. Yo creo que la movilización en este golpe... Las movilizaciones suelen darse más cuando las cosas van mal. No. Yo creo, pero no tiene por qué ser siempre igual. No tiene por qué ser siempre porque estén mal las cosas. La movilización puede ser para asegurarte de que lo que está se quede. Pero también es cierto que hay movilización en función también de los electores, si son más de un bloque o de otro. También es cierto, porque el candidato tal no le llama la atención, ¿no? Entonces, en la ecuación está claro que entran muchos factores, que no es una cuestión única y exclusiva, pero que yo dentro de esta ecuación creo que metería una parte muy importante en el que la gente siente la necesidad de implicación cuando las cosas van muy mal, porque te afectan en tu día a día. Si tú, vuelvo a repetir, las cosas van bien, es como que, bueno, vale, pues ya está, que decidan otros que ya las cosas van marchando, ¿vale? Yo creo que no, y sin embargo, creo que no siempre, cuando eso es generalizar demasiado, que no tiene por qué ser porque las cosas se entiendan, como tú dices, que estén mal. Muchas veces también pasa eso porque estás bien con lo que hay y lo que quieres es que se mantenga. Y vas para que se mantenga lo que hay. O sea, es que no puedes generalizar. Pues en cualquier caso, eso lo sabemos el día 28 determinaremos. El 28 a las 10:30 de la noche. Si era por una causa o era por otra. Esto es locura. De todas maneras, efectivamente, nosotros estaremos aquí para contárselo a todos ustedes, en especial elecciones, desde la cobertura de la mañana con los votos de los diferentes candidatos que concurren a estas elecciones locales en Mérida, y después, evidentemente, con un programa especial en torno a las 7:30 de la tarde para poder ofrecerles el escrutinio conforme se vaya sucediendo tanto de las municipales como de las autonómicas. Por eso digo que sobre las 10 de la noche normalmente ya se sabe en las municipales, que son las primeras en escrutarse, ya los resultados a un porcentaje muy alto ya de escrutinio, y después las autonómicas. Yo recuerdo que el año pasado, las últimas elecciones hubo lío, no sé si... No lío, a ver, hubo un problema, un fallo técnico
que hizo que en las autonómicas, al final, hasta las 12:30 o por ahí de la noche, cuando ya se sabía el resultado. Sí, no conocíamos exactamente oficialmente No se sabía. el resultado. Exacto, hubo ahí un problema informático y tal, Sí. y hubo tal, y al final se dirimió, y eso retrasó bastante Sí. el escrutinio de las autonómicas. Esperemos que este año no sea así. Oye, lo que sí me llama la atención, que todavía es muy romántico y a mí me gusta mucho lo de depositar la papeleta en la urna, es que aquí no ha tenido, ni siquiera se han plantado el voto electrónico, como en otros países. No, yo creo que no nos fiamos. Yo creo que no nos fiamos. Hubo un conato en una de las, no recuerdo exactamente. No, pero eso no, voto electrónico no. No, ya, digo de modernización desde el punto de vista. Sí, pero esas fueron buenísimas. Con el ordenador pues se metían los datos y tal, y ayudaba mucho, sobre todo a la confección de las actas y tal. Eso en cierta medida está bien porque sí es verdad que... Pero eso son en las mesas, ¿no? Sí, en las mesas. Uno de los problemas con el que yo vengo encontrándome tradicionalmente es que cuando se van a componer las mesas, realmente no hay... O sea, no tienen ni idea. Si no hubiera buena voluntad por parte de los que tenemos ya bastante experiencia desde los distintos partidos políticos, y como tú sabes, no podemos intervenir obviamente en ningún momento, pero sí pues los vas ayudando, les vas posicionando, decir, oye, primero hacer esto, rellenar el acta de constitución, ahora tal, no sé, o sea, los vas empujando, para que ellos vayan cogiendo un poquito el pulso, porque si no, pobrecitos, algunos están absolutamente paralizados en ese minuto uno en el que tienen que afrontar los paquetes de papeles y cómo les meto mano. Entonces, hay gente que no le da miedo, pero la mayor parte de las veces lo que la gente, más que el miedo, es el respeto a hacerlo mal. Claro. Entonces, oye, gente, yo conté el otro día aquí mismo en este programa una anécdota de un presidente de mesa que era muy exhaustivo y no le cuadraba el escrutinio por 2 votos. Y se retrasó el escrutinio hasta las 12 y algo de la noche porque el presidente tal... Y el interventor del partido, que además era el perjudicado, dijo que me da igual, que se lo dejes a ellos, que por 2 votos no vamos a ningún sitio. Y el presidente, conciencidamente, hasta que no cuadró el escrutinio, no hizo el acta. Hay personas pues que son también, muy exhaustivas en ese sentido. Y luego, sobre todo, efectivamente, a la hora de rellenar y poner los datos, pues que no haya errores, que no haya que repetirlo, pues se hace un poco farragoso. O sea, es repetir tantas actas como después hay que poner en cada uno de los sobres, las que se llevan los representantes de los partidos políticos y tal. Entonces, esa parte en la que se hizo con vía ordenador y no sé cuánto, estuvo bien porque simplificó mucho ese trabajo. Y aceleró mucho el trabajo, trabajo ese de la comunicación de datos, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Nos queda por delante 15 días intensos de campaña electoral y vamos a ir tomándole el pulso a estas elecciones municipales y locales. Realmente son locales y autonómicas, para mí me gusta llamarle municipales. Sí, son municipales. Más romántico, no sé por qué también, ¿no? De hecho, estoy viendo la cartera de nuestra... Municipales y son municipales, a mí me gusta decir municipales, siempre han sido municipales. Ahora se llaman locales, pero siempre han sido municipales de toda la vida, municipales y autonómicas. Hasta el 28 de mayo estaremos aquí para contárselo. Así que agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis. Gracias, Rosa, que tengas una campaña. Supongo que nos veremos antes de que del 28. Seguramente. Pero sé que va a ser una campaña también muy trabajada. Yo creo que sí, pero bueno, siempre se trabaja mucho en las campañas electorales. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Como todo, pero yo creo que al final lo bueno de una campaña electoral es que compartes muchos momentos con compañeros a los que aprecias, a los que quieres muchísimo, que son amigos, y entonces esos ratos que echas con ellos son súper satisfactorios, lo más satisfactorio. Yo creo que Miranda estaba de acuerdo conmigo en que eso es lo mejor de una campaña electoral. Eso, luego los resultados pues son más o menos satisfactorios, o mejores o peores, pero realmente lo que es en la campaña electoral siempre es muy satisfactoria a ese nivel, porque es que te permite compartir grandes momentos con amigos y con compañeros y poderlos disfrutar de una forma diferente a lo que puedes hacer en otros momentos. Y también recordar que es que en una mesa electoral, a pesar de lo dura que pueda ser estar una mañana detrás de una urna cogiendo los votos y tal, al final también son buenos momentos porque se hace allí un pequeño grupo entre los interventores de los distintos partidos, los miembros de la mesa, horas juntos, claro. Y son muchas horas juntos y al final pues se acaba hablando de
de todo. De todo. Y hablando Y es eso, una fiesta de la democracia. Y al final es eso, se trata de compartir ese día, hacerlo lo más liviano posible y de disfrutarlo de alguna manera, ¿no? Paco, lo mismo te digo, que ¿No? también vas a tener una campaña intensa. Sí, además con mucha ilusión, con muchas ganas, porque como ya sabéis, emprendemos una nueva aventura desde el punto de vista político, en la que estoy también implicado e inmerso. Y muy bien, porque además también es verdad que en la campaña, además de estar con los compañeros y amigos, que tienes oportunidad durante el resto del año también de compartirlo, no es menos cierto que tienes un contacto mucho más directo pues, con los vecinos de la ciudad, con la gente, te dicen, tú les dices, e intentamos compartir inquietudes y formas de entender la vida. Y de las campañas, del día en cuestión, yo tengo muy buenos amigos que tradicionalmente nos hemos encontrado siempre en el mismo colegio, porque yo además vivo enfrente del Juan 23, en San Juan, con lo cual, y ahí es donde claro, yo además de votar es que es donde siempre he estado tradicionalmente de interventor y por lo tanto pues con los asiduos del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de los distintos partidos con los que tengo muy buena relación. No tengo ningún problema con nadie. Quien lo quiera tener conmigo será por sus problemas, no por los míos. Y en ese sentido es verdad que se vive una jornada intensa, pero como no hay intereses espurios, no hay intereses personales que te condicionen, que no tiene, es sencillamente, pues oye, quieres que tu proyecto sea el que salga adelante, y si no es así, le das la enhorabuena a quien lo ha conseguido y volvemos a trabajar de cara a las siguientes elecciones y asunto terminado, es lo que hay. Pero pues eso es lo bonito, efectivamente. Señores, gracias por su atención. Como siempre, mañana estaremos de nuevo en La Picota, ya haciendo repaso de lo que ha sido esta noche de la pegada de carteles. Tenemos cumplida cuenta en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en nuestro canal de Twitch y en nuestra página web en televisionextraminia.com. Mañana, fieles a la cita. Les esperamos en la TDT y en esos medios. Hasta entonces, buenas noches, sean felices.